Las supervisiones internas son personas que tenemos dentro de nuestro organigrama interno, ¿sí? Si es una empresa particular o si es una dependencia de gobierno. Y por último, pues debe ser ajena, debe ser externa, aunque es interna, debe ser en otra área, en otro departamento de nuestro superintendente o nuestro residente. Ahora, también hay supervisiones externas, es cuando se contrata a una empresa particular para que realice dicha actividad, ¿sí? Empresas, estábamos hablando hace un momento, empresas que se dedican a realizar la supervisión de los trabajos, que generalmente llevan la supervisión de esos trabajos y el control de calidad. En cuanto a supervisión de trabajos, más adelante vamos a ver todos los detalles. Para el caso de empresas particulares contratadas por particulares, obviamente empresas que no ejecutan la supervisión con recursos del erario público, empresas particulares contratadas por particulares, dice que en caso de supervisiones externas deberán pactar en los contratos los alcances y obligaciones de la supervisión, entre los cuales, y ahí viene más o menos una descripción de lo que se recomienda. Más adelante vamos a ver cada una de las especificaciones que nuestros requerimientos van a tener, ¿sale? Entonces, bueno, pues deberá llevar un control de calidad independiente del contratado por la empresa. La empresa deberá tener un control de calidad, pero si es una empresa de supervisión, esa empresa de supervisión también tendrá que contratar a un laboratorio para que pueda analizar muestras y para que determine si la calidad de los materiales que están ejecutando son los correctos. Entonces es como un filtro extra. También dice que deberá entregar informes semanales de los avances de las obras. Esto es de forma general. Más adelante pues ya revisaremos en qué consisten esos tipos de informes semanales. Informes cuando menos uno cada mes de los insumos de las obras, informes semanales de nóminas, recopilar evidencia de las estrategias implementadas por el superintendente de construcción, obviamente todos los oficios, minutas, notas de bitácora, planes que tenga establecidos y preestablecidos de la ejecución de los trabajos. Deberá revisar las estimaciones entregadas al cliente de los trabajos que ya se hayan ejecutado, informar sobre los avances de las obras con respecto a los programas, seguimiento al cumplimiento de acuerdos pactados con el cliente, informe de inconsistencias de obras. Es muy importante informar las inconsistencias de la obra. Recuerden que las supervisiones no deberán tomar decisiones en la obra, pero como son externos, son ajenos al libre albedrío de los directamente involucrados, puede visualizar de una forma diferente si hay alguna inconsistencia en los procesos. Por lo tanto, es importante que detecte esas inconsistencias y que las informe de inmediato a su superior jerárquico o a quien lo contrató para que tome las acciones en tiempo y forma. Recomendaciones a los procesos establecidos. Obviamente no puede dar instrucciones, no puede ordenar, no puede imponer, pero sí puede recomendar. Si está visualizando algún trabajo que está ejecutado, ya no digamos mal, sino con una calidad diferente a la que se requiere, entonces deberá realizar las recomendaciones correspondientes. Es muy independiente de que le hagan caso o no le hagan caso. Sin embargo, la recomendación puede quedar ahí. Se irá a su expediente para poder cumplir con ese requisito o con esa solicitud que le hizo su cliente, que para eso lo contrató. Entonces, recuerden, las supervisiones externas pueden ser a trabajos particulares, pero pues también dependencias de gobierno que contraten supervisiones externas para que supervise los trabajos de una empresa constructora a la cual le adjudicó el contrato de supervisión de construcción, perdón. Para el caso de empresas particulares, igual contratadas por dependencias de gobierno,
con el tema continuando con el tema de las supervisiones externas, bueno, pues sí deberán pactar en los contratos todas las condiciones que tengan y todo lo que vayan a ejecutar. En el contrato debe ser muy detallado. No pueden trabajar si no tienen un acuerdo pactado por escrito. Si esos acuerdos deberán firmarse, deberán establecerse como documentos legales, y pues obviamente el incumplimiento de alguna de las partes pues les llevará a tener algún castigo por no ejecutarlos de la forma en cómo se está solicitando que se ejecuten. Deberán pactar los contratos, los alcances y obligaciones de la supervisión apegándose en todo momento a una normatividad. Les comentaba en un principio, hay reglas que que se establecen en uno de estos casos de la normatividad. Les pongo como ejemplo en este caso las normas de infraestructura carretera, en México. Podemos tomarlas de la SCT. Les dejamos el link ahorita en el chat para que puedan accesar a ellos. En estas normas ya nos dice cómo se deberá llevar la supervisión en el caso de la infraestructura carretera. También hay algunas reglas para poder supervisar obras hidráulicas que establece la Conagua. Hay reglas para supervisar hospitales, como lo establece la Secretaría de Salud, y así sucesivamente cada área de construcción tiene su propio su propia regla, su propio instructivo para poder ejecutar las supervisiones. También menciona sobre alguna legislación. Bueno, para el caso de las supervisiones en México ocupamos la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y en particular en el reglamento, busquen en el reglamento de la Ley de Obras Públicas el título segundo, capítulo 10 de los servicios relacionados con las obras públicas. A partir del artículo 249 habla sobre servicios relacionados con la obra pública. Recuerden que las supervisiones son servicios relacionados con la obra pública, y cuando hablamos de servicios no estamos hablando solamente de supervisiones. Recuerden que los servicios va más allá de lo que es solamente la supervisión. Los servicios también son proyectos, por ejemplo, asesorías, etcétera, ¿no? Hay toda una lista de todos los servicios que se refieren a las obras públicas, y las supervisiones entran dentro de esos servicios. Entonces, en ese apartado que le estaba diciendo del reglamento, a partir del artículo 249 se regula todos los servicios. Entonces habla sobre diferentes cosas que debemos tomar en cuenta para llevar una supervisión. En particular, y a lo que quiero caer es que esa normatividad se puede tomar como parámetro para poder supervisar obras con particulares, obras que no se rigen por la Ley de Obras Públicas ni por alguna normatividad del Estado. Entonces podemos tomarlas como referencia, podemos pactarla en un contrato entre particulares y pues llevar un proceso de manera eficiente, un proceso de manera correcta. Podemos ejecutar obras de mejor calidad sin caer en trabajos que después tengamos que reparar y que nos cuesten más dinero. Y si los tenemos que reparar no existe ningún problema, se reparan. Lo que se pudiera perder es dinero. Desafortunadamente hay obras que requieren un estricto control y que si no se lleva pudiéramos tener problemas demasiado fuertes. Recuerden el caso de el metro de la Ciudad de México, un accidente que ocurrió por falta de supervisión o por omisión de la supervisión en su caso. Tal vez negligencia, tal vez el contratista quiso ahorrarse algunos pesos, no lo sabemos. Tantas cosas que pudieran llegarse a concluir sobre ese hecho lamentable. Sin embargo, es importante que ahí la supervisión no fue la adecuada, porque no hizo el trabajo que debía hacer. La supervisión es un factor muy importante, y en esos casos pues muchas veces, le digo, el dinero sale sobrando cuando se llegan a perder vidas humanas por no tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Los términos de referencia para poder ejecutar obras se encuentran en el artículo
A partir del artículo 249 les comentaba, esos términos de referencia son unas disposiciones que ya se requieren para poder llevar a cabo trabajos de cualquier índole, cualquier servicio, de forma, pues digamos, satisfactoria para el cliente. ¿Quién es el cliente? Bueno, pues quien contrata a la supervisión externa. Son los equivalentes a las especificaciones. Recuerden que una especificación, valga la redundancia, especifica cómo queremos que se ejecute el concepto de trabajo que vamos a contratar. Entonces nos dice a detalle qué necesitamos, cómo lo necesitamos, de qué color, de qué tamaño, de qué marca, de qué calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de servicios relacionados con la obra pública, hace las veces de las especificaciones, los términos de referencia. Si no existen esos términos de referencia, porque es verdad, no hay como una especie de manual donde nos diga que qué acciones, qué debe tener esos términos de referencia. Son documentos que debemos elaborar nosotros a partir de lo que necesitemos de esta empresa que nos va a prestar su servicio, pero bueno, deberá describirse cada una de las actividades de en este caso, pues de la supervisión. Cuando sea de un proyecto, bueno, pues el proyecto. Cuando sea de una asesoría, obviamente de esa asesoría relacionada con la obra pública, claro está. Dice que será de acuerdo a las características, complejidad y magnitud del servicio, o sea que no todos deben ser iguales. Debemos estudiar la obra para poder elaborar unos términos de referencia acordes a la obra. Entonces no podemos agarrar una especie como de machote en el cual vamos a solamente cambiarle los nombres y ya, ¿no? Obviamente debemos ajustarla a los requerimientos del tipo de obra, del tamaño de la obra y de la complejidad del trabajo que se vaya a ejecutar. Entonces deberá tener la descripción precisa y detallada del servicio que se requiere. Debemos, todo eso se encuentra ahí en el reglamento, les decía, lo estamos ocupando como parámetro para poder tomar la descripción correcta y tomar las decisiones correctas al momento de realizar algún trabajo de supervisión. Entonces debemos poner la descripción precisa y detallada del servicio que se requiere. Debemos poner también los plazos de ejecución. Obviamente va a ir ligado al tiempo de ejecución de la obra. Sin embargo, pues no podemos nosotros terminar la obra y inmediatamente terminar la supervisión. ¿Por qué? Porque todavía después de concluida la obra siguen habiendo ciertas acciones que se deben realizar, como por ejemplo el cierre administrativo, revisar que la obra de verdad esté ejecutada al 100%, que no tenga algún detalle que se deba corregir. Debemos revisar también que los documentos que integran el expediente producto de la ejecución de la obra se encuentren al 100%. Generalmente una supervisión puede iniciar o no al inicio de los trabajos. O sea, lo recomendable es que inicie a la par de la obra, pero no es necesario o no es obligatorio. Una supervisión se puede meter en cualquier momento. Y así también cuando termina la obra es recomendable que se deje un tiempo después de que se hayan concluido los trabajos para también concluir el contrato de supervisión. ¿Qué tanto? Bueno, ya será criterio de cada uno de ustedes, tal vez un mes, tal vez mes y medio, 2 meses, no sé, dependiendo ya, les comentaba, el tipo de obra, de la complejidad que tenga, realizar los documentos de cierre, a lo mejor elaborar un finiquito de 20 conceptos es algo muy fácil y muy rápido que se puede elaborar un día, pero revisar un finiquito de 2000 conceptos, de 3000 conceptos es una tarea que se va a llevar bastante tiempo. A lo mejor elaborar y revisar los planos de obra terminada, los famosos planos As-Built, se van a llevar bastante tiempo cuando se trata de obras de gran magnitud. Y muy poco tiempo cuando se trata de obras pequeñas, de obras de pavimentación, una calle tal vez, elaboración de banquetas, algún mantenimiento, etcétera. Será algo más fácil y más sencillo. Entonces eso lo deben considerar ustedes, deben considerar cuánto tiempo se van a llevar después de terminada la obra para también
terminar el contrato de supervisión y que esta supervisión, bueno, no les deje todo el trabajo al personal que tienen ustedes designados para ejecutar la obra. También debemos tener información técnica y recursos que proporcionará el cliente. Eso sí es muy importante porque, bueno, la supervisión no va a ejecutar o a hacerse responsable de todos los trabajos. También el cliente deberá proporcionar cierta información que servirá para que la supervisión pueda ejecutar su trabajo de forma correcta. Será, por ejemplo, los planos de proyecto, el catálogo de conceptos, los precios unitarios, el programa de obra de la construcción. Toda esa información deberá recabarla la supervisión, pero se la deberá proporcionar el cliente. Si la supervisión no tiene planos, si la supervisión no tiene el catálogo de conceptos, cuando menos, si la supervisión no tiene las especificaciones particulares, las especificaciones generales, entonces no podrá elaborar un trabajo de forma correcta. Entonces su cliente no le está dando las facilidades, entonces el cliente está gastando dinero nada más porque sí. Ahora es importante que estas supervisiones sean controladas también por alguien. Recuerden, pues le vamos a pagar. Si le vamos a pagar, debe entregarnos los documentos en tiempo y forma, en el tiempo que se lo estamos requiriendo. Si le pedimos un informe semanal, debemos establecer qué día necesitamos ese informe. Y obviamente si existe algún incumplimiento que no nos entregue el informe a esa fecha, pues entonces no se lo vamos a pagar. Y la supervisión deberá tomar acciones para recuperar la confianza de su cliente. No deben dejarlo suelto. Deben también darle un seguimiento y un control. El producto de los documentos esperados en forma de presentación se refiere a que nosotros como personas que contratamos, como empresas que contratamos supervisiones externas, como dependencias que contratamos supervisiones externas, debemos darles la forma en cómo queremos que ellos nos presenten lo que le estamos pidiendo. Si le estamos pidiendo un informe semanal de el avance de obra, pues debemos darle un formato donde le vamos a decir: mira, necesito que me pongas el avance físico, necesito que me pongas el avance financiero, necesito que me elabores una gráfica de este tipo, necesito que me digas qué monto se ha pagado, qué monto se está por pagar. Y toda esa información nosotros debemos darle esos formatos para que ellos nos entreguen información de forma satisfactoria. También se deberá establecer en los términos de referencia la descripción de cada concepto requerido, así como su unidad de medida. Obviamente están los EPS, por ejemplo, las especificaciones particulares del servicio, o en este caso de la supervisión, en donde eran las veces del concepto de obra. Si en un catálogo de conceptos de obra tenemos concepto PI 001, construcción de piso de cerámica de 30 por 30, etcétera, ¿no? Y toda la descripción. Bueno, en este caso tendremos conceptos de supervisión, los cuales serán pues algunos informes. Entonces deberá detallar esa especificación particular. Esto debe tener nuestros términos de referencia para que sea más extenso que el catálogo de conceptos. Ese concepto se traslada a los términos de referencia y se explica más extenso, de una forma más detallada. Las consecuencias legales y financieras por el incumplimiento de cada uno de los requerimientos. Es importante porque les comentaba, si la empresa de supervisión no se incumple con alguna de los requerimientos que les estamos acordando en el contrato, pues entonces también tendremos que aplicarle alguna sanción. Mencionaba ahí alguna consecuencia legal, incluso retirarles el contrato, o alguna consecuencia financiera, ¿no? de aparte de no pagarles, aplicarles una sanción contra lo que sí se les pueda pagar. Entonces eso lo deberán establecer en los términos de referencia, deberán ratificarlo en el contrato, y ya podrá la empresa contratista, la empresa que ejecute esta supervisión, ya tendrá todas las herramientas para poder elaborar un presupuesto
de esos trabajos de supervisión que se le van a encomendar. Como sugerencia, las supervisiones que contratan las dependencias de gobierno tendrán la obligación de reportar los avances al residente de la obra. Eso es por disposición legal, ¿sí? Tienen la obligación de todos los reportes que ejecuten, todos los reportes que elaboren, deberán presentarlos al residente de la obra, ya que este es el representante de la dependencia ante el contratista, ¿sí? Y las supervisiones contratadas por empresas particulares deberán reportar los avances con el administrador o en su defecto con quien éste designe como su representante. Les comentaba, se recomienda que sea alguien externo a la obra, se recomienda que sea alguien que no tenga intereses particulares en la obra para que pueda desempeñar un trabajo más honesto, un trabajo más eficiente, que no tenga parcialidad, que sea imparcial. Entonces, ¿qué trabajos vamos a requerir en nuestra supervisión? ¿Qué trabajos vamos a querer? Bueno, les comentaba, vamos a describir cada uno de ellos, vamos a estudiarlos para que los tengamos familiares, que los conozcamos, que sepamos qué es. Yo ponía como ejemplo una descripción que eran EPS, especificaciones particulares. Sin embargo, es importante que cada uno de ustedes tenga un criterio propio. Deben estudiar qué trabajos vamos a supervisar para que con ese criterio ustedes puedan solicitar en sus términos de referencia lo que de verdad quieren de esa supervisión.